Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar nuestro segundo repaso del libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, esta vez abocándonos al segundo capítulo, Patología de la Normalidad. Vamos a comenzar este repaso con una frase que dijo Baruch Spinoza y que también está inserta en el libro de Erich Fromm, ¿no? Pues es una frase con la que Fromm concuerda bastante. Baruch Spinoza decía lo siguiente: muchas personas se sienten poseídas de un mismo afecto con gran persistencia. Todos sus sentidos están tan profundamente afectados por un solo objeto que creen que este objeto está presente aun cuando no lo está. Si esto ocurre mientras la persona está despierta, se la va a creer perturbada. Pero si la persona codiciosa solamente piensa en dinero y riquezas, y las ambiciosas solamente piensan en fama, no las consideramos desequilibradas, sino únicamente molestas, y en general sentimos desprecio hacia ellas, pero en realidad la avaricia, la ambición, son formas de locura, aunque habitualmente no las consideremos enfermedades. Para Freud sería, aunque socialmente no las consideremos patologías. Entonces, Fromm va a hacer un análisis a partir justamente de esta idea, para lo que propone el humanismo normativo. Este concepto de humanismo normativo, Fromm va a decir lo siguiente: la especie humana no solo se va a definir por su anatomía o por su fisiología, sino por toda su naturaleza humana. El ser humano no puede ser reducido nada más a un ser biológico o sociológico, sino que es fruto de sus tendencias y pasiones. Es el resultado de la existencia total del hombre, y algunas de estas existencias pueden conducir a la salud y a la felicidad, mientras que otras pueden conducir a la enfermedad y infelicidad. Entonces, el hombre logra la salud mental si es que llega a la madurez de acuerdo a las características y leyes de esta naturaleza humana, mientras que el desequilibrio y la enfermedad mental consiste en no haber tenido ese desenvolvimiento. Entonces la salud está en función a un criterio universal y válido para toda la humanidad según el humanismo normativo, y no en función a la adaptación a una sociedad, como diría el siguiente concepto que Fromm llamó el relativismo sociológico. El relativismo sociológico definido por Fromm dice lo siguiente: una sociedad es normal en cuanto que ésta funciona, mientras que la patología dentro de esa sociedad, y según el relativismo sociológico, es la falta de adaptación del individuo al tipo de vida de su sociedad. Para mantener la salud o la normalidad, el relativismo sociológico va a hacer uso de la validación consensual, que es otro término o concepto que acuña Fromm para poder explicar lo que es la patología social. Entonces, ¿qué es la validación consensual? Es la suposición ingenua de que si la mayoría de la gente comparte ideas y sentimientos, entonces eso demuestra la validez de esas ideas y de esos sentimientos. De esa manera, si mucha gente comparte las mismas formas de patología, por validación consensual, haría de esas gentes personas mentalmente equilibradas. Para saber si se está padeciendo una perturbación individual o social, Fromm va a hacer primero una distinción entre lo que es un defecto y la neurosis. Si un individuo no alcanza la libertad, la espontaneidad y la expresión auténtica de sí mismo, puede considerarse que tiene algún defecto. Eso siempre y cuando la libertad y la espontaneidad sean consideradas como valores que todo ser humano debe alcanzar. Si la mayoría de individuos dentro de una sociedad no alcanzan dicha libertad y espontaneidad, entonces estamos ante un defecto socialmente modelado, con lo que ese defecto individual, si es que es un defecto generalizado, quedaría cubierto, ¿no?, por validación consensual. De esta manera, la pérdida de autenticidad, libertad y espontaneidad en dichos individuos por validación consensual, como ya hemos dicho, se compensaría por la ganancia de seguridad al hallarse adaptados al conjunto. Incluso dicha pérdida de dichas cualidades humanas puede convertirse en una virtud por su cultura, procurándose así un sentimiento de éxito. Tal como en algunas culturas, por ejemplo, la compasión es vista como una debilidad, mientras que exaltan al máximo la fortaleza y el poder
incluso si esta fortaleza y poder llegan a ser destructivas, como en ciertos estados fascistas. La validación consensual entonces permite al individuo vivir con un defecto sin enfermarse. Cada cultura va a proporcionar remedios contra la exteriorización, dice Fromm, de los defectos que producen los síntomas neuróticos propios de esa sociedad. Sin embargo, esta validación consensual no funciona en todos los individuos dentro de esa sociedad. Cuando eso sucede, la sociedad va a estipular que dicho individuo que no se ha adaptado aún a pesar de los defectos socialmente modelados, ese individuo va a sufrir de una enfermedad o de una anormalidad. Por ejemplo, si se desea obtener fama y poder, ¿no? Estas son patologías normalizadas por validación consensual. Ahora, ¿por qué Erich Fromm considera que la obtención de fama y poder son patologías? Pues es sencillo, ya que la obtención de fama y de poder no son necesidades auténticamente humanas, sino son necesidades o valores que una sociedad propia ha generalizado dentro de sus individuos. Entonces, volviendo al ejemplo, si en una sociedad se desea obtener fama y poder, una persona dentro de esa sociedad puede lograrlo a través de medios reales. Si una persona puede lograrlo a través de medios reales, estaría pues funcionando dentro de esa sociedad normalmente. Es más, sería incluso catalogada como una persona de éxito. ¿Qué es lo que pasa cuando en aquella sociedad una persona anhela lo mismo, pero espera que el poder y la fama aparezcan como por arte de magia? Allí recién esa persona sufriría una patología para esa sociedad. Entonces puede caerse en el pensamiento que mientras una sociedad tenga el remedio ante la exteriorización de síntomas, es decir, mientras una sociedad empiece a modelar sus defectos dentro de sus individuos, todo irá bien, ya que la mayoría de individuos van a poder ocultar sus defectos individuales, ya que en esa sociedad no significan un defecto social, y todo seguirá siendo funcional. Pero la historia ha demostrado pues todo lo contrario. Naciones enteras pueden estar por mucho tiempo oprimidas y sus gentes pueden normalizar e interiorizar el sometimiento normalizándolo, pero llegado su momento, estas gentes y estas naciones reaccionan. Dichas reacciones pueden ser desde apatía generalizada, falta de iniciativa, falta de inteligencia o de destreza, que terminan desfavoreciendo a la sociedad en su conjunto. En su polo negativo, estas reacciones pueden ser destructoras, capaces de acabar con ellos mismos y o con sus dominadores, y en su polo positivo, estas reacciones pueden ser creadoras, capaces de crear independencia, ansias de liberación y construcción de una sociedad mejor. Con lo que quedaría presupuesto que si un individuo y su conjunto viven en un ambiente que va en contra de la naturaleza humana, es decir, en una sociedad que no tiene como valores la humanidad y toda su existencia, no podrá impedirse la consecuente aparición entonces de reacciones, o bien destructivas o bien constructivas. Para ello, Fromm también va a hacer un pequeño repaso sobre el concepto de neurosis social de Freud, ya que es una idea con la que él simpatiza mucho, pero no al 100%, obviamente. Freud decía lo siguiente: si la evolución de la civilización tiene una analogía tan grande con el desarrollo del individuo, y si en una y otra se emplean los mismos métodos, no puede estar justificado entonces el diagnóstico de que muchas civilizaciones o épocas de aquellas, y posiblemente la humanidad entera, han caído en la neurosis bajo la presión de las tendencias civilizadoras. La neurosis, según Freud, sería pues entonces el producto de la constante presión que tiene el superyo para no dejar libre al ello, y pues por allí se filtra unas reacciones o unas fugas sobre el yo. Fromm, de hecho, va a marcar cierta distancia con este concepto de Freud, aunque de alguna manera también hace una analogía con respecto a ello. Para Fromm, el diagnóstico de Freud va a tropezar con la especial dificultad de que la neurosis de un individuo puede tomar como punto de partida el contraste que se ofrece entre el paciente y su medio ambiente, es decir, su sociedad, a la cual se supone como una sociedad normal, como una sociedad adaptada. En el caso de una sociedad
si se quisiera hacer justamente esta analogía, no habría un fondo análogo, es decir, se necesitaría de un ambiente mayor con el cual confrontar a nuestra sociedad neurótica con una sociedad normalmente sana. Además, que otra dificultad que se presenta es que para Freud la solución a la neurosis está en que el individuo pueda ir a tratarse, es decir, a seguir terapia. Entonces, la dificultad que tendría la neurosis social es que no se puede traer a toda una sociedad al consultorio. Para ello, ¿qué es lo que va a hacer Freud? Va a decir lo siguiente: para comprender la patología y la normalidad se debe estudiar, primero, la naturaleza humana. Segundo, las necesidades que surgen de esta naturaleza. Tercero, el papel de la sociedad en la evolución del hombre. Cuarto, los conflictos recurrentes entre la naturaleza humana y la sociedad. Y por último, las consecuencias de esos conflictos, especialmente en la sociedad moderna. Con esto culminamos nuestro segundo repaso sobre el libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, en el cual nos hemos basado el día de hoy en su capítulo 2.